Y iniciamos. ¿Listo, chicos? Dame silencio aquí a... Listo, chicos. Entonces, bien. El día de hoy, pues, como tal, es para dar explicación o básicamente para dar unos ejemplos de cómo nosotros podemos crear lo que son procedimientos almacenados, funciones y triggers dentro de un sistema de manejador de base de datos, dentro de una base de datos. ¿Listo? En ese orden de ideas, hagamos un pequeño repaso. Recordemos que nos encontramos pues en la actividad de proyecto número 6, en la fase 4 de desarrollo, que pues esta actividad de proyecto se denomina desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. Ya al día de hoy pues básicamente haríamos la explicación de cómo nosotros definimos la estructura de datos, o sea, la base de datos, o sea, desarrollar o crear nuestra base de datos en un determinado sistema. Y la otra semana empezaríamos con la siguiente evidencia, que es como tal la elaboración de la interfaz de usuario del sistema de información. Para ello, pues vamos a utilizar lo que es HTML y CSS, ¿listo? Profe, Inclusive, pregunta, ¿cuál es el entregable de esta actividad? listo. El entregable de la actividad o la evidencia 2 es como tal un documento de Word en el cual ustedes van allí a colocar, bueno, en la primera parte, una portada, y seguido como tal, por ejemplo, la creación de la base de datos, creación de base de datos. Aquí pues ustedes colocan el código de creación de base de datos. Para ello pues hemos utilizado herramientas como lo que son Workbench, MySQL Workbench, o desde un navegador en PHP-MyAdmin, desde localhost/php-myadmin. Aquí pues a la hora de nosotros crear una base de datos, dando clic por aquí, colocando el nombre, se nos genera pues la sentencia de cómo crear una base de datos. Lo que tenemos que hacer es colocar aquí el código create database, el nombre de la base de datos, bueno, en este caso lo voy a dejar aquí, prueba db, y ya digamos que ese sería el código, y aquí en la parte inferior pues coloco el pantallazo que se evidencia pues de que esa base de datos se creó correctamente. Para eso pues lo cojo de esta manera, lo pongo así y lo agrando un poquito para que se vea mejor. Y eso lo tenemos que hacer, por ejemplo, después de crear la base de datos, crear pues lo que son las tablas. Entonces aquí en prueba yo le digo crear una tabla, le coloco el nombre, le coloco las columnas, que pues esas tablas ya las definimos nosotros en la evidencia espérame acá, en la evidencia número El 2. modelo, eso es lo de modelo relacional. Correcto, en la evidencia número 2 de la actividad de proyecto número 4. Aquí tenemos las tablas, estos son los nombres de las columnas o los campos. Aquí definimos pues los tipos, sería por aquí en PHP-MyAdmin, aquí los tipos, nombres, la longitud, y por aquí definimos si ella de primaria o si ella de foránea le colocamos 5. Listo. Así, de esta manera, nosotros aquí en consola se nos aparece pues el código que se ejecuta al momento de crear esa tabla. Eso básicamente es lo que tenemos que hacer por ahora. De igual forma, en una tabla debemos hacer pues unos ejercicios de inserción de datos. Para eso en la parte superior tenemos por aquí insertar datos. Colocamos, por ejemplo, un dato, un producto, le damos continuar, y aquí en la parte superior nos arroja como tal el código. Por aquí en examinar nos arroja pues ese dato creado correctamente. Lo que hacemos es, en nuestro documento de Word, colocar allí, por ejemplo, inserción de datos en tabla cliente, puede ser. Colocamos aquí el código, y aquí abajito pues colocamos lo que es el pantallazo de que efectivamente ese código se ejecutó. Eso digamos que es la metodología que tenemos que hacer. Entonces, el pantallazo como tal de creación de la base de datos, los pantallazos de la creación de las tablas, y los pantallazos pues de la inserción de datos en cada una de las tablas. Pueden hacer también la de borrar un dato, la de editar un dato por cada una de las tablas. La idea es que ustedes se familiaricen como tal con este código. Más que todo lo que me interesa es que ustedes aprendan la estructura de este código, de insertar un dato, de actualizar un dato, de eliminar un dato y de consultar un dato. Son 4 sentencias que me interesan por el momento que ustedes vayan aprendiendo. ¿Listo? Borrar, editar. Borrar, editar, actualizar y Ok. consultar.
digamos que es lo que más me interesa en estos momentos, que ustedes vayan aprendiendo, porque eso es lo que vamos a hacer ahorita más adelante para entrar pues en el ámbito de la programación, ¿listo? Porque vamos a tener que extraer datos, desde nuestro software vamos a poder tener que ingresar los datos sin la necesidad de ingresar a nuestra base de datos directamente, sin automatizar ese proceso. Para ello tenemos que tener conocimiento de esas sentencias, ¿listo? Listo, profe. Entonces, esa es una pequeña introducción de lo que tenemos que hacer en la evidencia. Ahora, por otra parte, pues ya habíamos explicado, bueno, aquí pues, tenemos los enlaces para descargar SAM y MySQL Workbench, ya le he enviado como tal esta presentación a lo que son los grupos de WhatsApp. Por aquí tenemos la diferencia entre las bases, qué es el SQL, las diferencias de las bases relacionales y no relacionales. En este caso estamos trabajando con bases de datos relacionales, o sea que tenemos tablas con relaciones, ¿listo? Por aquí tenemos ya la introducción a lo que son el lenguaje transaccional en SQL. Entonces, haciendo un recorderis que habíamos visto el día miércoles, el lenguaje transaccional en SQL es una parte como tal de lo que es SQL, pero en algunos sistemas manejadores de base de datos puede cambiar la sintaxis. O sea, básicamente no es algo netamente establecido. Cada sistema manejador de base de datos puede que cambie la estructura de cómo crear esos procedimientos que vamos a ver ahorita, o esas herramientas. Entonces, el lenguaje como tal transaccional en SQL es básicamente o hace referencia a tres herramientas básicas. Tres herramientas que nos permiten a nosotros poder generar o automatizar procesos dentro de nuestra base de datos. Estas herramientas son las siguientes: los procedimientos almacenados, las funciones y los triggers, que son comúnmente en su conceptualización en los diferentes motores de base de datos, pero que difieren en su codificación. O sea, ese nombre de procedimientos almacenados, funciones y triggers, en todas las bases de datos se llaman igual, ¿listo? Las bases de datos relacionales, más que todo. Pero como tal, en la codificación, aquí nos dice, difieren en su codificación, o sea que puede que cambie la sintaxis dependiendo de qué sistema manejador de base de datos estemos utilizando. Puede que en MySQL tengamos que colocar create procedure, en Oracle que tenemos que crear create procedure store o algo así. En SQL Server tengamos que crear otra sintaxis o colocar un poquito más de información o una sintaxis totalmente diferente. ¿Listo? Por aquí nos dice que es importante anotar que el conocimiento completo de estas herramientas y entre los avances de cada uno de los motores de base de datos, como MySQL, Oracle y SQL Server, se requiere una mayor dedicación al aprendizaje de estos temas. Esos temas, pues, no son tan complejos, pero pues se le puede sacar digamos, un mayor provecho a lo que yo les voy a explicar en este momento. Ahí, como les decía, el día miércoles nosotros tenemos algunos dilemas en el uso como tal de estas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros al utilizar estas herramientas estamos como tal creando lógica en la base de datos. Por un lado, cuando nosotros tenemos ese tipo de lógica allí en la base de datos, nuestra base de datos o nuestro motor de base de datos va a tener que procesar o hacer más acciones de las que pues está debidamente pues elaborado. Por esto, si hay muchas peticiones, nuestra base de datos va a sufrir una sobrecarga, por decirlo de esa manera. Por otra parte, en la parte de buenas prácticas de programación, recordemos que nosotros tenemos o escuchamos la frase de divide y vencerás. O sea, al aplicar nosotros dividir por una parte lo que es las vistas, por otra parte lo que es la lógica, por otra parte el modelo de datos, básicamente tendremos un sistema mucho mejor organizado. En este caso, si creamos procedimientos almacenados, funciones y triggers dentro de nuestra base de datos, estamos haciendo, digamos, un sancocho allí en nuestro sistema manejador de base de datos, con lo cual, al momento de nosotros leer el código a futuro o cositas como esas, nos va a ser mucho más difícil entender qué es lo que se está haciendo. Tenemos que ir a ingresar a nuestra base de datos, mirar el código que hay allí, compararlo pues, con lo que se está haciendo en nuestro lenguaje de programación, y en algunas veces o es muy complicado como tal llevar este versionado de estos procedimientos almacenados o funciones o triggers. ¿Por qué? Porque nosotros el versionado, cuando estamos codificando, digamos que se automatiza. Cada vez que nosotros hacemos un cambio, digamos que nosotros podemos crear una versión o crear pues un commit, básicamente hacer como una copia
de que hemos venido trabajando hasta ese cierto punto, y eso se hace básicamente un poquito automático. A comparación pues de cuando nosotros colocamos código en la base de datos, allí no podemos como tal hacer copia de ello, a menos de que nosotros ingresemos cada vez a la base de datos, copiemos ese código, lo pongamos en, digamos, en un archivo X o Y lo subamos a la nube, cositas como esas. Pero en algunos casos pues es muy tedioso, la mayoría de veces no se suele realizar, por ende, también digamos que es una fallita, una falencia que nos puede presentar a nosotros colocar o crear procedimientos almacenados y funciones dentro de nuestra base de datos. Hay algunas veces que pues, pueden ser útiles, pero nosotros en nuestro ámbito o en los proyectos pues, pequeños al momento no lo vamos a requerir. Nosotros podemos trabajar con ellos, pero mi recomendación es que por el momento no lo utilicemos, ¿listo? Más sin embargo, pues nosotros en esta evidencia vamos a hacer como tal unas pequeñas prácticas o vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos que me puedan colocar también el documento de Word que les venía comentando ahorita. El documento de Word que me coloquen, por ejemplo, aquí, creación, o aquí pueden colocar procedimiento almacenado, la sintaxis, y aquí la captura de pantalla pues de esa ejecución de este procedimiento almacenado. ¿Listo? Vamos a ver como tal un ejemplo de procedimiento almacenado, de funciones y de disparadores rápidamente. ¿Listo? No los quiero pues complicar tanto. Ya hemos visto, o hagamos un recordilles aquí rapidito. Los procedimientos almacenados nos permiten a nosotros automatizar procesos, hacer pues muchas sentencias. Por ejemplo, podemos crear sentencias de selección de datos, de inserción de datos, de actualización, de eliminación dentro de un procedimiento almacenado. Es básicamente como darle un nombre a un conjunto de instrucciones, ¿listo? O sea, como yo coger un conjunto de instrucciones y decirle, listo, eso se va a llamar Pepito Pérez. Y yo cuando quiero ejecutar esas funciones en conjunto, solo le digo, Pepito Pérez, por favor, ejecútese. Es algo parecido como ello, ¿listo? Por otra parte, las funciones me permiten a mí retornar un solo valor. Yo no voy a poder crear, o voy a poder crear muchas sentencias, pero esas sentencias, al finalizarla, me va a generar solo un valor. Me va a colocar o me va a enviar como tal un número o un texto, o ya sea pues un tipo de dato de fecha, pero como tal no vamos a poder consultar una tabla completa o cositas como esas. Solo vamos a poder consultar un dato a la vez. ¿Listo? A comparación de los procedimientos almacenados, nosotros podemos consultar una tabla y que se nos muestre esa tabla completamente. Por otra parte, tenemos lo que son los triggers o los disparadores. Esto pues se suelen llamar también, digamos que tiene una relación con lo que son los eventos. ¿Por qué? Porque un evento sucede cuando algo más sucede, ¿listo? En este caso, los disparadores se ejecutan siempre y cuando nosotros hagamos una inserción, una eliminación o una actualización en nuestra tabla. ¿Qué es una inserción en nuestra tabla? O sea, crear un dato o meter allí, digamos que una fila, o crear, por ejemplo, yo tengo una tabla de productos, yo inserto un producto nuevo y si nosotros tenemos configurados un trigger para la inserción, pues se va a ejecutar eso que tenemos configurado allí. Básicamente de esa manera funciona. Yo no lo tengo que llamar, sino yo solo hago una inserción y él se ejecuta automáticamente. ¿Listo? Entonces, para hacer allí ese pequeño recorderis. Vamos bien hasta ahí, chicos, ¿verdad? O voy muy rápido. Sí, señor. Vale. Bien. Listo, excelente, chicos. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio para lo que son los procedimientos almacenados, funciones y triggers. Les recomiendo utilizar MySQL Workbench. ¿Por qué? Pues porque nos proporciona una manera más fácil de nosotros poder crear esas determinadas herramientas o crear esas sintaxis. A comparación de PHP no tenemos esa facilidad de que nos genere un código pues bastante útil para la creación de estos procedimientos almacenados, funciones o triggers. En este caso, recordemos que estamos aquí en MySQL Workbench. Nosotros vamos a crear un procedimiento almacenado, una función y un trigger. ¿Listo? En este caso, lo primero que tenemos que hacer para crear un procedimiento almacenado, bueno, ya sea cualquiera de las tres, tenemos que seleccionar nuestra base de datos. En este caso, yo tengo una base de datos llamada prueba, doy doble clic y se me torna pues en negrita. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien.
Ahora, si vemos aquí, al dar como tal clic en esta flechita, se me despliegan cuatro opciones, cuatro vistas, digamos de la manera. La primera son tables. Tables en inglés, ¿qué significa? Tablas, ¿verdad? Aquí, si desplegamos esto, vamos a visualizar las tablas que tenemos creadas en nuestra base de datos. Por otra parte, tenemos aquí otra opción que dice Views, que básicamente serían vistas. Estas vistas básicamente es nosotros poder configurar como una especie de tablita, obviamente pues diciendo si queremos una con una columna o no queremos mostrar una columna. Si queremos que no nos muestre la columna de las contraseñas o cositas como esas. Cosa de que ya nosotros al colocar, por ejemplo, permisos a un determinado usuario en la base de datos, pues este no pueda ver esa información valiosa, sino solo pueda tener acceso a las vistas, no pueda tener acceso a las tablas. Con el fin, si nosotros configuramos las vistas, le vamos a decir que no visualice la contraseña de los diferentes usuarios. ¿Listo? Básicamente esa es la funcionalidad de las vistas. Por otra parte, tenemos otra opción que se llama Store Procedures. En inglés, pues traduce lo que son procedimientos almacenados. Y Functions, que básicamente eso yo creo que ya lo tienen, hace referencia a funciones. ¿Listo? Entonces, primero vamos a crear un procedimiento almacenado. Para ello, desde Workbench seleccionamos la base de datos, damos clic aquí donde dice Store Procedure, clic derecho, y nos aparece una acción que dice Create Store Procedure. Damos clic allí y Workbench se encarga como tal de crear la sintaxis básica para que nosotros creemos un procedimiento almacenado. Entonces, recordemos que habíamos dicho que un procedimiento almacenado es básicamente un conjunto de funciones en SQL. Aquí yo puedo hacer la misma consulta o la misma sentencia de select asterisco from tbl cliente. Básicamente, si yo ejecuto esto o coloco esto dentro de mi procedimiento almacenado, si yo ejecuto ese procedimiento almacenado, lo que voy a ejecutar es simplemente esto. Obviamente, pues tan solo lo voy a llamar con este nombre. Básicamente, como les decía, es asignarle un nombre a una serie de sentencias que yo voy a colocar aquí para abajo. Yo inclusive, aparte de eso, puedo colocar un insert, insert into, insertar un dato en una tabla. Aparte de eso, puedo colocar un delete que elimine después eso, elimino después un dato de una determinada tabla. Inclusive podemos trabajar con sentencias de if para ver si se eliminó correctamente, pues haga esta otra cosa. Si no se eliminó correctamente, haga esto otro. ¿Listo? En este caso, estos son pues sintaxis básica, en este caso seleccionar, insertar, actualizar, eliminar. Esas sintaxis pues recordemos que nosotros las podemos crear, inclusive desde aquí el apartado de tables, clic derecho en cualquier tabla y nos van a aparecer o va a aparecer una opción que se llama Send to SQL Editor. Allí tenemos la creación del código de insertar, de actualizar, de eliminar y de seleccionar. ¿Listo? Para eso, pues ustedes pueden basarse en estas estructuras de código que genera Workbench y poder colocarla en nuestro procedimiento almacenado con el fin de hacernos pues un poquito más fácil este ejercicio. En este caso, si yo de aquí select all statement, me genera este código de selección, yo lo copio y lo pego acá y hago lo mismo. Estaría haciendo la misma consulta que tenía anteriormente. Este asterisco es básicamente para que me retorne todas estas columnas. Aquí en este caso, lo que se hizo es nombrar columna por columna, pero si yo no quiero nombrar todo eso, solo le digo que me retorne todo. Básicamente ese asterisco hace referencia a todo, ¿listo? Para que no se confunda nadie. En este orden de ideas, yo ya tengo pues mi consulta de una tabla. Voy a consultar la tabla de backup usuario, ¿listo? Ahora yo le voy a decir o voy a nombrar mi procedimiento almacenado. Le voy a colocar consulta backup. ¿Sí? ¿Alguien tiene la manito alzada? Sí, profe, buenos días, profe. Buenos días. La tabla de acá de usuario, ¿tú te creas el nombre de las tablas o cómo haces? Yo creé todas las tablas. O sea, Sí, todas las tablas que yo tengo aquí, yo las creé y les asigné ese nombre. ok. ¿Listo? Entonces, esas son las tablas básicamente. O sea, ustedes van a trabajar con sus tablas, no con las que yo tengo Sí, acá. sí. Cualquiera de sus tablas, pues van a hacer una selección de datos, puede ser, o una inserción de un dato. En este caso, yo decidí pues hacer una selección, una consulta de mi tabla backup usuario. Y aquí en la parte de arriba le coloqué de nombre a mi procedimiento almacenado consulta de backup. Ok. Yo le voy a dejar así, le voy a dar a aplicar.
y le voy a dar que voy a crear mi procedimiento almacenado. Aquí me hizo que se ejecutó correctamente la sentencia, le doy finalizar. Ya esto pues lo puedo cerrar. Listo. Esto lo puedo cerrar. Y aquí en la parte de Store Procedures me va a aparecer ese procedimiento almacenado que acabo de crear. En este caso, recordemos que lo nombré consulta de backup. Listo. Si yo doy clic derecho y le digo Send to SQL Editor, me aparece una opción que se llama Procedure Call, o sea, básicamente llamar procedimiento almacenado. Cuando yo doy clic allí, él me genera pues esa sintaxis. Y vemos que la sintaxis no es nada de otro mundo, es tan solo colocar la palabra cal y el nombre de ese procedimiento almacenado, junto con los paréntesis. En este caso, aquí me dice, listo, que el procedimiento almacenado está en la base de datos tal, se llama tal, y que tenemos como tal un paréntesis, unos paréntesis, listo, de apertura y de cierre. En este caso, no es necesario como tal que tengamos este nombre acá de la base de datos. ¿Por qué? Porque ya la tenemos seleccionada, vemos que tenemos aquí en negrita, ¿listo? Si yo lo coloco aquí o lo ejecuto de esta manera, va a ejecutarse correctamente. Si yo lo ejecuto también con la base de datos, pues también se va a ejecutar correctamente. Hagamos el ejercicio acá. Lo llamo de esta manera, se ejecuta aquí la consulta, me muestra la tabla, los datos que hay en backup usuario. Si yo le quito esto por acá, le quito esto por acá, hago la consulta, igualmente me trae esos mismos datos de la tabla de backup usuario. Inclusive, no, si yo le quito esto ya no funciona. Ah, bueno, aquí funciona porque yo no le he definido ningún parámetro. Inclusive lo puedo tener de esa manera. Cal y el nombre de mi procedimiento almacenado. Esto es cuando yo no le tengo ningún parámetro. Cuando yo no voy a enviar ninguna información por este medio. ¿Listo? También, dime. ¿Alguien tiene la manito alzada? Sí, profe, esa orden CAL es solamente para procedimientos almacenados o funciona con otras funciones. Es correcto. Por el momento solo funciona con lo que son procedimientos almacenados. ¿Listo? Dentro de mi conocimiento no tengo pues más conocimiento de que podemos utilizar CAL para otro ámbito. ¿Listo? Entonces, para llamar un procedimiento almacenado solo colocamos cal y el nombre de ese procedimiento almacenado. Preferiblemente pues colocar este paréntesis, esta apertura y de cierre de paréntesis. ¿Listo? Ejecutamos y ya ahí vemos como tal nuestro procedimiento almacenado correctamente. Básicamente, como les decía, es nombrar una serie de sentencias, colocarle o asignarle un determinado nombre. ¿Listo? En este caso, consulta de backup usuario. ¿Sí alguien tiene el manito alzado? Sí, profe, qué pena. Los paréntesis es para añadir más parámetros, digamos. Sí, correcto. Los no, paréntesis, ¿sí? lo que nosotros ponemos entre paréntesis son como tal para enviar parámetros. En este caso, como yo en mi procedimiento almacenado no le definí ningún parámetro, o sea que no voy a requerir nada, vemos por aquí en create statement, en mi procedimiento almacenado yo le dije que no voy a requerir nada, o sea, dejé los paréntesis vacíos. Sí. En ese orden de ideas es porque pues yo no necesito ningún dato, ¿listo? Okay, Si yo no necesito pero por ejemplo, yo podría colocar ahí, como esa está consultando todos los registros de una tabla, yo podría colocar ahí donde el nombre sea igual a Luis. Correcto, es correcto. Podemos hacer eso que dice, por ejemplo, Carlos. Podemos nosotros no llamar todos los datos, sino llamar pues lo que nosotros le enviemos por esta parte de acá. Le enviemos como parámetro. Para ello tendríamos que hacer dos cositas. La primera es aquí definirle que vamos a requerir algo, vamos a requerir un parámetro. En este caso podemos colocarle nombre, como decía Carlos. ¿Este nombre de qué tipo va a ser? De tipo varchar. ¿Por qué? Porque vamos a colocar texto, ¿listo? Entonces recordemos que el texto en lo que es la base de datos colocamos varchar. En este caso le voy a decir que la longitud de ese texto que yo voy a enviar va a ser aproximadamente de 20 caracteres o menos. Ya tenemos aquí, si nosotros le enviamos por aquí el nombre de Pepito Pérez, obviamente entre comillas, Pepito Pérez, yo le envío ese nombre lo vamos a retornar o lo vamos a obtener aquí. Básicamente, esta variable llamada nombre va a tener almacenado este dato. O sea, si nosotros por aquí llamamos nombre, va a decir a nombre es igual a Pepito Pérez. ¿Listo? En este caso, aquí ya tenemos
ese parámetro que le enviamos desde otra parte, y lo que vamos a hacer es en la consulta, donde consultamos todos los datos, vamos a decirle que queremos que consulte los datos, pero le vamos a dar una condición. Esa condición nosotros la definimos con where, donde, o sea, vamos a consultar todos los datos, donde el nombre, podemos colocar aquí nombre, el nombre sea igual a nombre. Si no estoy mal, así debería funcionar. Porque esta parte de nombre, inclusive coloquemos esto para que no nos confundamos acá. Coloquemos esto de esta manera. Donde la columna nombre de la tabla de acá de usuario sea igual a lo que yo le estoy pasando anteriormente. Si esta consulta como tal encuentra en la columna nombre un nombre que igual al que yo le estoy enviando, que me lo devuelva, básicamente lo que yo le estoy diciendo. Que me devuelva esos valores. ¿Listo? Si yo guardo esto por aquí, le voy a aplicar cambios, finalizar. Si yo ejecuto sin ningún parámetro, esto me va a devolver un error. ¿Por qué? Porque yo ya le definí anteriormente que requería algo para poder almacenarlo en esta variable llamada nombre. Como yo no le estoy enviando algo, me está generando algún error. Por ello, yo tengo que enviarle algo aquí. ¿Y ese algo de qué tipo va a ser? De tipo varchar, o sea que vamos a tener que colocar entre comillas un texto. En este caso, yo coloco por aquí entre comillas, le escribo Pepito, la ejecuto y vemos que se ejecutó correctamente. Por aquí vemos este chulito y que se ejecutó correctamente. Aquí en la parte de abajo vamos a ver que no visualizamos nada. ¿Por qué? Porque la condición no se cumplió. Nosotros en la tabla de backup usuario no tenemos ninguna persona con ese nombre. Tenemos una persona inclusive con nombre Pablo. ¿Listo? Si yo coloco aquí que quiero que me traiga los datos de Pablo, yo coloco aquí Pablo. Lo voy a ejecutar y vemos que sí me trae el dato de Pablo. Esto es porque yo en mi procedimiento almacenado le dije que quería que me enviara un dato y ese dato le va a utilizar para generar una condición de consulta, que solo voy a extraer los datos cuando en la columna tengamos ese nombre llamado Pablo. ¿Listo? En este caso. ¿Entendidos ahí, chicos? Más o menos de qué va este procedimiento almacenado. ¿O qué tantas cositas podemos crear? En este caso, lo que me interesa a mí es que ustedes tengan conocimiento de qué podemos hacer y qué no podemos hacer con un procedimiento almacenado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien tiene la mitad alzada? Sí, profe. Profe, una pregunta. Yo tengo acá, o sea, yo leí, por ejemplo, para hacer una consulta, Correcto. pero no sé qué más va dentro de la consulta, o sea, va el nombre de la tabla, pero en los paréntesis, ¿qué puede ir? Si quieres, No te entiendo, José. ¿te comparto la pantalla? Sí, puede ser, mejor. Gracias, listo. Listo, correcto. Ahí ya creaste, va a estar creando el procedimiento almacenado de una consulta. Excelente, muy bien. Ahí entre paréntesis puedes hacer dos cosas. Dejarlo tal y como está o requerir un dato. Eso ya es decisión tuya o depende pues de lo que vayas a hacer. En este caso, si quieres hacer una consulta de todos los datos de la tabla, no hay necesidad de requerir un parámetro. Listo. En este caso puedes darle allí a aplicar, darle finalizar y ejecutar esa consulta, ese procedimiento almacenado y vas a extraer todos los datos de la tabla. ¿Listo? En este caso nosotros no requerimos ningún dato porque no lo estamos utilizando en ninguna parte. Dale ahí apply, dale finish y ve a SQL file y ejecuta como tal esa llamadita, elimina eso, puede ser. Escribe cal, correcto espacio, y el nombre que definiste a ese procedimiento almacenado. ¿Cómo lo nombraste? Copia ese nombre, consulta. Bueno, en este caso es importante, pues, recordemos en la programación es muy importante no dejar espacio, chicos. ¿Listo? Entonces ahí puedes quitarle ese espacio y colocarlo con un guión bajo o
ahí puedes renombrarlo con, no sé, la T mayúscula o algo así parecido. En este caso, colócale un guión bajo, puede ser. Ya que tiene otro guión bajo ahí adelante. Dale a aplicar para guardar los cambios. Dale a aplicar, listo, finalizar. Y ya, ahora copia ese nombre, consulta TBL cliente, que es el nombre del procedimiento almacenado. Listo, cópialo. Y allí, en esa pestañita, lo pegas, correcto. Ahí inclusive creo que la puedes ejecutar ya. ¿Por qué? Porque nos deja ejecutarla porque no estamos pidiendo ningún parámetro. ¿Listo? Y vemos que ahí estamos extrayendo todos los datos que hay en la tabla. ¿En qué tabla? Tabla cliente, si no estoy mal. Sí. Pero creo que tú no tienes ningún dato en la tabla cliente. No. Es por eso pues que no nos muestra nada allí. ¿Listo? Y para agregarle los datos, Para agregar los datos pues lo haces normalmente, José. Vas a la tablita y allí como tal inserta los datos. Ahí, correcto. Puedes darle select rows y los inserta por ahí por CentOS SQL Editor también. Ahí puedes colocar la cédula, abajito donde está la tableta, donde dice null, ahí colocas algo. Doble clic y ahí colocas la cédula. O lo puedes hacer con la sintaxis, que la sintaxis es pues lo que me interesa que ustedes tengan conocimiento. Recuerdo la sintaxis pues, que me interesa que ustedes aprendan en este momento es la de inserción, la de consulta, la de actualización y la de eliminación. Ahí puedes ir colocándole cédula, nombre, dirección, teléfono, y el momento de que tú ejecutes esa consulta, ese procedimiento almacenado, perdón, vas a traer ese dato que hay allí. ¿Listo, José? listo. Vale, José, ya puedes dejar de presentar. ¿Listo? Vale, chicos, entonces ahí ya vimos como tal el funcionamiento de un procedimiento almacenado. Nosotros podemos hacer muchas más sentencias aquí para abajo. Y la idea, o básicamente lo que me deben hacer en la evidencia, es crear un procedimiento almacenado, colocar aquí pues una determinada función, una determinada sentencia SQL y ejecutarla, ejecutar ese procedimiento almacenado. En este caso, yo creé aquí pues una sentencia pues para traer el dato pues, una fila donde tenga un nombre específico que yo le estoy dando desde otro apartado o desde el momento en que yo llamo. En este caso, esto es lo que yo debo colocar en mi evidencia. Voy a colocar, por ejemplo, aquí el código de mi procedimiento almacenado, por aquí en Word, el procedimiento almacenado, lo pego por acá, y aquí abajito le coloco el código, o bueno, tomo el pantallazo, ya que el código se puede ver acá. Tomo el pantallazo de la ejecución de ese procedimiento almacenado. Tomo pantallazo, lo pego por aquí, y ya tengo mi apartado, pues, de la ejecución de un procedimiento almacenado, ¿listo? Esa, pues, ya sería digamos, una de las últimas partes que yo debo realizar. Ya hicimos nuestro procedimiento almacenado, ahora podemos hacer nuestra función y seguido nuestro trigger. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, señor. Listo, muchas gracias, Carlos. Entonces, ahí pues va nuestro procedimiento almacenado. Ahora vamos a ver el tema de las funciones. Para crear una función, nuevamente nos paramos dentro de nuestra base de datos y aquí en la parte te dice functions, vamos a darle create function. Aquí pues nos genera como tal el código o la sintaxis de una determinada función. Y aquí tenemos algo interesante que es return. El return básicamente es retornar el dato. Si yo le quito ese return, básicamente esa función no se podía crear. ¿Por qué? Porque específicamente una función debe retornar un valor, ya sea pues numérico, de texto o cualquier otra cosa. En este caso, el procedimiento que van a hacer aquí es muy sencillo. Van a crear una función, le van a renombrar, le van a colocar, por ejemplo, aquí, salúdame, y van a colocarle aquí un valor diferente a lo que es 1. No quiero que me pongan 1 porque eso ya está por defecto, ¿listo? En este caso, voy a colocar aquí salúdame y le voy a colocar entre comillas, hola Juan. ¿Listo? Aquí donde dice returns, que es básicamente return pero con la S, estamos definiendo el tipo de dato que vamos a retornar. Recordemos pues que en este caso estaba integer porque teníamos un 1, o sea, teníamos un número, ¿listo? En este caso, como yo estoy enviando un texto, si yo lo ejecuto de esta manera, me va a generar un error. Vamos a hacer la prueba por acá.
Le voy a aplicar, bueno, aquí se ejecutó correctamente, pero al momento de ejecutar esa función, escribe, o salúdame, perdón, vamos a tener un resultado pues inesperado. No creo que vaya a salir hola Juan. Yo ejecuto esa función. Para ejecutar una función en este caso se usa select. Listo, no se utiliza call, se utiliza select. En este caso ejecuté la función salúdame. ¿Y por qué no me generó pues este texto? Hola Juan. ¿Por qué? Porque yo le definí aquí en la parte superior, está definido en la parte superior, que estoy retornando un tipo de dato numérico. ¿Listo? Y recordemos que si yo intento insertar un tipo de dato texto en no numérico, una columna numérica, me va a colocar un número 0. ¿Por qué? Porque no reconoce ninguno de esos datos. En este caso, lo que tengo que hacer es, nuevamente, colocarle aquí varchar y decirle que tengo una cantidad pues, de caracteres. En este caso, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Inclusive le puede colocar 9. En este caso, le voy a dejar en 11. ¿Listo? Yo quiero colocar aquí otros 2, pues lo coloco. Yo le coloco aquí varchar y aplico los cambios. Al momento de yo ejecutar esa función, me va a aparecer ese código llamado salúdame. En este caso dice aquí, you have error in sintaxis, de María versión sintaxis. Bueno, espera un momento acá. Salúdame a ver qué me quedó mal. Return varchar 11, 2, 4, 6, 8, 9. Ahí está bien. Listo, ¿no? Le pongo 20. Finalizar. Le voy a decir salúdame. Salúdame. No, vemos un error. Dice error. Tú tienes un error de sintaxis. Por favor, cheque el manual. En la función salúdame, en la línea 1. Bueno, por aquí a ver algo que me está marcando error. Charset UTF-8. Varchar. Vamos a ver aquí escribe. Alter function. Varchar 50. Return suma. Varchar 50. Suma hola mundo. Escribe. Varchar 50, no, pero está bien. Voy a crear nuevamente esta función. Voy a eliminarla. Darle aquí create. Y le voy a colocar aquí en return hola Juan. Y le voy a colocar aquí en return varchar. Le voy a decir que va a tener 20 caracteres. Le voy a dar aplicar, finalizar. Y voy a tratar de ejecutar aquí, salúdame. Nuevamente tenemos un error. ¿Será que es por las comillas? Aplicar, finalizar. No, no es por las comillas. Al parecer tenemos que tener o utilizar una variable. Dime. Profe, yo lo estoy haciendo acá con, sin variables ni nada de eso, sino le coloco returns text. Y el Workbench me añadió ahí automáticamente el text char set UTF-8MB4. Correcto, sí. Eso básicamente es el tip pues, de codificación que me permite a mí mostrar una ñ. En este caso, si no estoy mal, voy a tener que definir pues lo que es una Pero variable. digo, profe, ¿le muestro un momentico la pantalla? Sí, puede ser, Carlos. Ok. Yo lo hice así, aquí, esta es como mi función. Sino que le coloqué acá el text, o sea, en lugar del varchar, le coloqué acá text.
Listo, le colocaste text, listo. Hola, Sí. Carlos. Dale a aplicar y trata de ejecutar Y esa función. acá, por eso, acá lo tengo y al... Ejecutarlo te da correctamente. Sí, Listo. Espérame. En este caso vamos a hacer una cosita. Voy aquí a declarar una variable y a esa variable le voy a decir que voy a tener el siguiente texto, a ver si así me parece. Salud es igual a hola Juan. Y le voy a decir que me retorne este saludo. Aquí ya les muestro la pantalla. Listo, entonces lo que hice fue declarar una variable, en este caso para declarar una variable, le tengo pues esta sentencia declared y le coloco pues el nombre de la variable. En este caso voy a crear una variable saludo, va a ser de tipo varchar y le voy a asignar pues un dato a esa variable. En este caso lo hago con set, básicamente agregarle un valor. Y lo que hago es retornar ese valor, o sea, retornar hola Juan. Vamos a ver si así. A bestia. Alguien escribe. Salúdame. Vamos a ver si es esto. Tenía era el nombre de otra función, no tenía era esa salúdame. Salúdame, tiene un error de sintaxis, tal. Tengo aquí, salúdame. Root, hola Juan, return saludo. Y en escribe. Listo, en escribe sí me genera ese valor, pero ¿por qué en salúdame no? Salúdame. Salúdame. No queda lo que tenía antes. Salúdame. Bueno, ¿y por qué ahora sí se ejecuta? Bueno, aquí ya está pasando algo raro. Miremos que ya me ejecuta pues ese saludo. Inclusive, vamos a ver si esto funciona de esta manera. Aplicar, finish. Sí, ahí funciona. No sé qué estaba pasando. De pronto era que no tenía seleccionada la base de datos. No, pero ahí estaba bien. Algo raro estaba pasando. Hola, Juan. O de pronto sería que había puesto el nombre mal. Mira, aquí ejecuto, salúdame y me dice hola, Juan. Aquí inclusive le quité esa variable que había pues definido. Normalmente return varchar, retornar el tipo de dato varchar. Voy a tener 20 caracteres como máximo y aquí tengo creo que 9. Retorno esto y en el momento de la ejecución me aparece pues ese retorno de ese dato, de este valor, hola Juan. ¿Listo? Entonces lo que yo quiero que hagan, o básicamente el ejercicio que tienen que hacer ustedes es crear una función y en esa función van a cambiar ese dato pues que retorna. ¿Listo? Entonces aquí van a ustedes a crear su función, clic derecho, create function. Lo importante es que renombren esa función, listo. Aquí le colocan, por ejemplo, saludos. Si yo voy a enviar un texto, recordemos que tengo que cambiar el tipo de dato que se va a retornar. Si voy a enviar números, tengo que enviar como tal o colocar aquí integer. Si voy a enviar un tipo de dato fecha, tengo que colocar aquí date, listo. Inclusive como lo hizo Carlos, que estuvo muy bien, colocamos text y aquí podemos ya inclusive retornar un texto. En este caso le coloco text, le coloco saludos a todos
debería como tal dejarme ejecutar esa sentencia. Saludos, voy a ejecutar esa sentencia. Esa función saludos, ¿dónde está saludos? Por acá. Función call, le digo select y ejecuto esto y me dice saludos a todos. Entonces, lo que quiero que hagan es crear una función que la renombren y que retornen un valor diferente a 1. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que me tienen que hacer. Obviamente, este código, nuevamente van aquí a Word, después de procedimiento almacenado, colocan aquí abajito, puede ser función, ¿listo? O ejemplo de función. Colocan el código de esa función y aquí abajito colocan el pantallazo cuando lo ejecutaron, en este caso select. Pegan el pantallazo y van a tener allí su otro ejemplo de función. ¿Listo? Aquí van a tener función, aquí pueden quitar esto para que quede, no quede tan grande. Y de esta manera ya tienen allí su sintaxis de función. ¿Listo? Ese sería pues el segundo ejercicio que deben realizar para el punto 3. ¿Entendido hasta ahí, chicos, lo que hay que hacer? Profe, o sea, ese ejercicio no tiene que ver con las tablas, o sí tiene que ver con las tablas. No, no tiene que ver con las tablas, José. No es tan solo retornar un tipo de dato diferente a lo que es el 1, ¿listo? En este caso, recordemos cuando yo creo aquí una función, me aparece algo por default que dice return 1. Ese 1 pues yo lo debo cambiar, preferiblemente por algo que sea texto, ¿listo? Para que sea algo texto puedo colocarle aquí text o puedo colocar aquí varchar y definir el límite pues de mi cadena de caracteres y aquí entre comitas, pues le coloco lo que yo quiero retornar. Hola José, o algo parecido, ¿listo? Obviamente, pues aquí renombro mi función. ¿Qué nombre de función le quiero colocar? Y al momento de la ejecución, voy y le digo por aquí CentOS SQL Editor, le digo function call, y aquí le coloco select para ejecutar esa función, ¿listo? Inclusive aquí, nuevamente como lo anterior, podemos quitarle esto. Aquí nos dice que vamos a ejecutar en la base de datos prueba la función llamada tal. Puedo quitarle esto y ya debería pues también funcionar correctamente. Select, saludos, y aquí saludos a todos. No hay problema. ¿Listo? ¿Entendido, José? Listo, profe. Vale, José. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad, chicos? ¿Sí, Carlos, en la manito alzada? Sí, profe, ¿eso de qué forma se aplicaría? O sea, cuando yo estoy trabajando con la base de datos, ¿qué puedo hacer con esas funciones? Con estas funciones, inclusive nosotros tenemos funciones incrustadas en MySQL. Y, por ejemplo, una de las que solemos utilizar es una función llamada count. En este caso, cuando yo le escribo aquí select count, yo tengo que enviarle un parámetro obligatoriamente. Y cuando utilizamos count, pues tenemos que hacer referencia a qué vamos a contar. Vamos a contar la columna ID y le digo que voy a contar cuántos registros hay en la columna ID de la tabla TBL cliente. En sí, como tal, esas funciones nos ayudan a nosotros a jugar con los datos de las columnas. Listo, nosotros podemos hacer pues diferentes funciones. Por ejemplo, inclusive podemos tener dos columnas acá, que yo tengo, por ejemplo, la columna de valor de compra de un producto, valor de compra, y que tengo por aquí el valor de la venta. Entonces yo voy a crear una función que diga, por ejemplo, ganancia. ¿Listo? Y dentro de esa función de ganancia lo que hago yo es, voy a inclusive tratar de hacerlo acá repetido, ganancia, y aquí lo que digo es que voy a tener un dato, número 1, valor de integer, y número 2, un valor tipo integer. Lo que voy a hacer es hacer una resta. Voy a restarle como tal al valor voy a restarle al valor de la venta, el valor de la compra, y obtengo pues el valor de la ganancia. ¿Listo? En este caso, por aquí voy y le coloco declare, si no estoy mal, y le coloco aquí, por ejemplo, valor o ganancia. ¿Listo? Declare ganancia, va a ser de tipo integer. Le voy a colocar un valor a esa ganancia y ese valor sería el siguiente. Que el valor de la ganancia va a ser igual al número 1, al número 2, perdón, número 2 menos
el número 1. ¿Listo? Esa es una resta muy sencilla, inclusive pues, es decir, a esto le voy a asignar lo que dé resta, ¿listo? Y lo que va a retornar, pues ese es ese valor de tipo ganancia. En este caso, si yo creo esta función llamada ganancia, tengo que enviarle dos parámetros. ¿Cuáles dos parámetros? El número 1 y el número 2, que sería como tal el valor de la compra y el valor de la venta. En este caso, yo, por ejemplo, hago, por ejemplo, aquí le envío un número que me costó, por ejemplo, 2.300, mi producto, y lo vendí a 2.500, ¿cuánto me debería, pues, arrojar? En este caso lo voy a hacer sin una tabla. ¿Por qué? Porque no tengo una tabla con esos dos datos. Pero si tuviera una tabla con esos datos, básicamente lo que me haría es esa resta, identificar cuánto es lo que he ganado, cuánto es lo que gané por cada una de esas compras, ¿listo? Por cada una de esas ventas, perdón. En este caso voy a ejecutar esta función aquí y me dice que yo compré, o me dice, perdón, la ganancia que obtuve. La ganancia que obtuve al comprar un producto en 2.300 y que lo vendí en 2.500, la ganancia fue 200 pesos. Esto básicamente es lo que nosotros podemos hacer con una función, jugar con los datos de las columnas. En este caso no estoy jugando con las columnas porque no tengo una tabla con esos dos valores. En este caso, inclusive la podría crear, pero nos generaría pues un poquito más de larga la conferencia. Inclusive vamos a hacerla aquí rápido. Tengo una tabla producto. Alter table, voy a colocarle por aquí, tengo una columna valor de compra y otra columna valor de venta. Valor venta. Le voy a colocar tipo integer, de tipo integer. Y vamos a ver cómo se aplica esa función. En este caso le voy a colocar acá, le voy a colocar algo aquí. Valor de compra 100 y el valor de venta 150, puede ser. Vamos a hacer algo como eso. Aplicar, finalizar. Y voy a ejecutar como tal mi función llamada ganancia. Le tengo que enviar como tal la columna de valor de compra y la columna de valor de venta. Obviamente, ¿de cuál tabla? De la tabla TBL producto, ¿verdad? Yo ejecuto esto, vemos una cosilla, y es que me está devolviendo un valor 50. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una columna valor compra y tengo el primer producto que se llama papa, que yo lo compré en 100 pesos y lo vendí en 150. Lo que me está retornando aquí esa función es hallando pues cuánto gané por esa venta. En este caso gané 50 pesos. Esto es lo que nosotros podemos hacer dentro de las funciones. ¿Listo, Carlos? Pero en este caso, muy útil. Sí. Esto es un poquito como tal de la parte de lógica. Es decir, si no es aconsejable crear funciones en esta parte como tal de la base de datos, sino estas mismas funciones yo las puedo crear en mi lenguaje de programación y decirle que me retorne tal valor y que me retorne tal valor, y yo ejecuto esa resta allí en mi servidor como tal de la aplicación, no de la base de datos. ¿Listo? Con el fin de pues dividir como tal lo que son las capas de presentación, lógica de negocio y también de modelo de base de datos. ¿Listo, Carlos? Sí, señor, muchas gracias. Vale, con gusto, Carlos. Entonces, ahora ya vimos como tal lo que eran las funciones, perdón. Entonces, hasta el momento tenemos que crear un procedimiento almacenado y también una función. Procedimiento almacenado, debemos crear una sentencia y aquí en la función debemos retornar un dato diferente a lo que es 1. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que son los triggers o llamados también disparadores. Esos procedimientos almacenados y funciones nosotros los podemos llamar desde cualquier parte, siempre y cuando estemos en nuestra base de datos. Por otra parte, los triggers no los podemos llamar, sino ellos se ejecutan automáticamente dentro de una tabla o al momento de nosotros hacer una acción dentro de una tabla. Para ello, nosotros tenemos que ir y modificar como tal esa tabla y decirle que yo voy a tener un trigger dentro de ella. En este caso, voy, por ejemplo, aquí a la tabla cliente
y le voy a decir alter table. Alter es básicamente modificar, table pues tabla, ¿verdad? Estamos duchos en inglés. Alter table. Y por aquí en la parte inferior tenemos unas columnitas que se llaman columns, index, foreign keys, triggers. En este caso vamos a dar clic donde dice triggers. ¿Listo? Y por aquí donde dice triggers tenemos una serie de opciones. Dice before insert, after insert, before update, after update, before delete, after delete. ¿Qué significa before? ¿Alguien que tenga conocimiento, chicos? Antes. Correcto, before es antes. ¿Antes de qué? De insertar un determinado dato. Antes de que yo inserte un cliente en mi tabla cliente, se va a ejecutar lo que yo les diga aquí. Cuando yo seleccione after, es porque después de que yo haga la inserción en mi tabla, o sea, después de que yo cree mi registro, se va a ejecutar esto que yo programé aquí. ¿Listo? Aquí nuevamente, before update, antes de generar la actualización, se ejecuta esto, si yo lo programo. Si yo quiero programar después de que se haga la actualización, pues yo lo programo acá. Si quiero que se haga algo antes de la eliminación, pues se va a ejecutar acá. Y si yo quiero que se haga algo después de la eliminación, lo programo en esta parte. En este caso, ustedes van a escoger uno de estos a su gusto y colocarlo aquí. Entonces voy a hacer este ejercicio con before insert, ¿listo? Pues antes de insertar, voy a crear un trigger, inclusive podemos crear más de uno. Entonces antes de insertar, yo voy a crear un trigger y le voy a decir que aparte de que me inserte este dato en mi tabla cliente, voy a insertar los mismos datos en mi tabla backup. ¿Listo? Entonces le voy a decir que insert into backup usuario. Y yo tengo en mi backup usuario una columna llamada ID, esto pues ya me lo sé de memoria. Tengo una columna llamada nombre y también tengo una columna llamada apellido. ¿Listo? Y le voy a insertar los valores, Profe, ¿ahí no se puede utilizar comodines? Como por decir asterisco o algo así para que coja todos los campos. En la inserción, no. En la inserción de datos no podemos utilizar comodines, si no estoy mal. No, aquí nos genera un error. Bueno, hagamos aquí un ejercicio. Vamos a hacer CentOS SQL Editor, insert, y coloquémosle aquí asterisco. No, aquí ya me genera un error. Nombre, no, ahí ya me genera un error. No creo que se pueda. Ahí me genera un error. No puedo como tal decirle como tal que iba a tomar todas las columnas. Siempre tengo que nombrarlas. ¿Listo, Carlos? Si yo ejecuto esto acá, no me debería funcionar. Me parece error. Sí, ok. ¿Listo? Entonces, lo que debemos hacer es colocar aquí cada una de las columnas y después los valores que vamos a insertar en cada una de estas columnas. En este caso, en lo que son los triggers, al momento de la inserción, yo voy a tener como tal una funcionalidad now. Cuando yo digo now, básicamente estoy diciendo que me estoy refiriendo al dato que se va a ingresar en la tabla cliente. O sea, lo que yo voy a ingresar ahora en la tabla cliente. Si yo le digo now, estoy obteniendo ese valor que voy a insertar en mi tabla cliente y la estoy colocando en esta partecita, now ID. ¿Listo? Le estoy diciendo que el mismo valor que se va a insertar en la tabla cliente lo voy a tener acá. Y si yo lo tengo acá, es porque también lo voy a insertar en mi columna ID de mi tabla backup usuario. Yo le coloco por aquí otro now app nombre. También hago referencia al nombre como tal que voy a insertar en mi tabla cliente. Y si le coloco aquí now apellido, punto apellido, también voy a hacer referencia a lo que estoy insertando en mi tabla cliente. En este caso voy a finalizar con punto y coma y vemos que tenemos por aquí un errorcito. ¿Cuál es el error? El error es que tenemos aquí estas columnas con este tipo de comillas. Recordemos que en las columnas no tenemos que tener este tipo de comillas. Inclusive creo que no hace falta tener esas comillas. Vamos a ver si es verdad o no es verdad.
Miremos, le quito las comillas y creo que debería funcionar esto correctamente. ¿Listo? Voy a darle a aplicar. Bueno, este before, ¿qué tengo aquí en before? Voy a quitar esto por acá. Voy a quitar esto de before de update. Y voy a quitar esto de after delete. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, aquí era algo, no es now, es new. New hace referencia a nuevo. Me estaba equivocando, new. New hace referencia a nuevo, o sea, el nuevo valor que se va a insertar en la tabla cliente en la columna ID se va a quedar acá o también lo vamos a utilizar para insertarlo en la ID, en la columna ID de cada usuario. Si yo aplico estos cambios, ¿cuándo creen ustedes que se va a ejecutar esto? O sea, ¿en qué momento? ¿Alguien que me pueda contestar, chicos? ¿Sí? ¿Alguien tiene la mentalidad? Antes de insertar los datos Correcto, del es usuario. correcto, Juan. Antes de insertar un dato en mi tabla clientes, se va a ejecutar este código que yo estoy colocando aquí. ¿Listo? Entonces, hagamos el ejercicio. O sea que prácticamente insertaría primero el registro en backup usuarios y después en la propia tabla. Es correcto. Es correcto, Carlos. En este caso, nosotros a simple vista no vamos a poder, o inclusive, a menos de que nos lo proporcione aquí en consola, no vamos a poder visualizar esa ejecución porque se va a hacer pues bastante rápido. Nos va a decir primero esto, segundo esto. Vamos a ver si nos lo dice aquí en consola, ¿listo? En este caso, primero se va a ejecutar este código y luego ahí sí se ejecuta la inserción de los datos en la tabla cliente. Yo le doy por aquí, le voy a dar, crear una sentencia de inserción de datos y le voy a insertar un dato. Le voy a colocar el dato 10. Le voy a decir que el dato 10 o la persona 10 se va a llamar Patricio. El apellido debe ser Mondal. Y la ficha va a ser 21 04621. Voy a dar ejecutar. Y por aquí me aparece algo. Me dice, bueno, aquí estoy como tal pasando el rango de valor de la columna ficha. Vamos a ver si aquí en la ¿Ficha tabla... no va entre comillas también? No, ficha creo que lo puse en integer. Vamos a ver aquí alter table, a ver qué puse como tal en ficha. Ah, en ficha veo que tengo es tiny, un tipo de dato tiny. O sea que voy a colocar 1 o 0. En este caso voy a colocarlo integer para que me pueda guardar ese dato en esa tabla. En este caso, vamos a ver qué pasó. Algo interesante aquí. En la tabla de acá de usuarios vemos que se insertó ese dato correctamente, ¿verdad? 10, Patricio Mondal. En este caso la ficha no se insertó, ¿por qué? Porque yo aquí no le definí que iba a insertar la ficha. ¿Listo? Aquí en la tabla no le definí que tengo un campo ficha, inclusive tampoco lo tengo en backup usuario. Y en la tabla cliente vamos a ver por aquí que tenemos 10, Patricio Mondal, 127. En este caso, 123, 21.04.621. Bueno, aquí no entiendo bien por qué se generó 127. 128 debería colocar bien. Pero creo que hubo un error por lo que yo tenía esta columna de tipo dato tiny. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí hemos podido apreciarlo, que es la 621, 21.04.621. Básicamente, yo le voy a aplicar y finalizar y ya tengo mi dato ahí, 21.04.621. Vemos que si aquí se insertó correctamente, allí en la otra tabla también. Y vamos a ejecutar eso nuevamente, pero le voy a colocar otro valor. Le voy a colocar el valor de 11, le voy a colocar aquí Mauricio. Y le voy a colocar de apellido Feo. Voy a colocarle que no es una ficha 21, sino una ficha 31. Darle ejecutar. Y aquí en la parte de abajito me aparece que se ejecutó como tal la inserción de ese dato como tal en la tabla cliente. Vamos aquí a ocultar esto.
y aquí que se afectó una columna, ¿verdad? Vemos que no visualizamos como tal ese código de la inserción en la tabla de backup usuario. Más sin embargo, si yo recargo por aquí, vemos que se ejecutó o se insertó ese dato también en la tabla de backup usuario. Y en la tabla cliente también se insertó ese dato Mauricio Peop 31. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirven a nosotros los que son los triggers, para que se ejecuten digamos, en el fondo, al momento de nosotros hacer una inserción de datos, una actualización o una eliminación. Que nosotros vamos a querer una copia, por ejemplo, en este caso, algo parecido a esto. Y yo cada vez que inserto un dato en una tabla, voy a tener la copia de ese dato en otra tabla con el fin de, pues, no sé, tener un respaldo de esa información. Pues no es una de las mejores prácticas, pero puede llegar a suceder que necesitemos algo como eso. Y es hacer esto que estoy mostrando acá, hacer la inserción de los datos o los mismos datos en otra tabla, antes o después como tal de que se inserte el dato. En este caso, sería mucho mejor después. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy seguro de que esa inserción se hizo. A comparación de cuando yo elijo before, yo estoy diciendo que se ejecute antes y puede que al momento de llegar a la tabla cliente no se inserte ese dato. O sea, que se insertó sí en backup usuario, pero nunca se insertó en cliente. O sea, que estamos haciendo como tal algo, pues, no válido o equivocado. En este caso, el antes del insert podemos utilizarlo para hacer una validación. Por ejemplo, validar como tal los campos. Decirle que si new ID es mayor a 100, que no puede insertar un dato. O que si new nombre tiene más de 10 caracteres, que no puede insertar un dato, que está ahí para la ejecución de esa inserción. Eso lo podemos también hacer aquí con before insert. Pero esas validaciones, nuevamente, no son convenientes dejarlas como tal en el lado como tal de la base de datos, sino en las validaciones que nosotros hacemos como tal en el backend, básicamente en el lenguaje de programación. ¿Sí me hago entender, chicos, hasta ahí? ¿Alguien tiene la manito alzadita? Profe, ahí en ese before insert se podría generar una autonumeración. Por ejemplo, Autonumeración. sí, por ejemplo, si yo le tengo una ID al usuario, o si son productos, por ejemplo, que vaya incremental. ¿Sí? O sea, Pues el esa producto, parte incremental nosotros la organizamos desde aquí, inclusive en la llave primaria. Cuando nosotros definimos una llave primaria, por aquí vemos una partecita que dice AI, auto incremental. Básicamente, cada vez que nosotros insertemos un dato, no hay necesidad de pasarle algo aquí en la columna ID, sino el mismo se va creando un nuevo identificador. Si ya tenemos el 1, se crea el 2. Vamos a hacer la prueba aquí en cliente. Les voy a hacer la demostración. Aplicar, finish. Bueno, aquí me dice, bueno, es que tengo una llave foránea y por eso me está generando ese error. Esta llave foránea la tengo con esta tablita, voy a quitar esa llave foránea. Voy por aquí a foreign key y elimino esa llave. Elimino esas dos llaves, le voy a aplicar y ya debería poder yo crear o definir ese campo autoincrementable. Vamos a darle aplicar. Bueno, dice use in foreign key constraint tabla prueba PL pedido. También hay en PL pedido. Alter table, foreign key, elimino esto de acá, eliminar, aplicar, finalizar, listo. Entonces aquí ya tengo mi columna ID autoincrementable, yo le voy a aplicar, finalizar, y vamos a hacer la inserción de una manera pues bastante fácil. Voy aquí a darle en cliente, le voy a hacerle rows, y aquí en la parte de la tablita le voy a colocar, o no le voy a colocar nada en la columna ID. Voy a colocarle aquí Manuel Borges, y le coloco aquí 321. Le doy aplicar, y vemos que se ejecutó correctamente. Vemos que yo no le coloqué nada aquí en la columna de Manuel Borges, y veo que aquí se colocó un número 1235. ¿Por qué? Porque el número que teníamos anteriormente, o el último registro que se ha insertado es 1234, y no podemos tener el mismo. Yo le estoy diciendo que se autoincremente. En este caso, si se autoincrementa, se suma en 1 ese valor. Y no hay necesidad como tal de hacerlo un trigger. Carlos, ¿sí me hago entender?
Sí, profe. Listo. Esto mismo lo podemos hacer aquí en PHP-MyAdmin. Voy a hacer la demostración por aquí. Nosotros en la estructura podemos darle, por ejemplo, aquí en cambiar. Y aquí en esta parte, por aquí le digo I. Vemos que dice I. Lo chuleo, lo doy guardar y ya puedo como tal, o ese campo como tal, se va autoincrementando. Esto es cuando nosotros tenemos pues, un campo que no tenemos definido. Por ejemplo, en la parte de cliente, la cédula pues ya está definida, no hay necesidad como tal de autoincrementarle porque nosotros le vamos a colocar un valor que nunca se va a repetir. En un dato, por ejemplo, de los productos, no sé, si tú no tienes un producto que tenga un identificador único, puedes utilizar esa parte de autoincremental y al momento que se vaya creando, pues le vas colocando ese numerito o lo vas marcando los productos allí. ¿Listo, Carlos? Listo, profe, entendido. Listo, Carlos. Entonces, básicamente, los triggers nos sirven a nosotros para ejecutar sentencias al momento de nosotros hacer una inserción, una actualización o una eliminación. Inclusive nosotros después de eliminar, supongamos que tenemos los datos en dos tablas. También queremos eliminar ese dato pues en otra tabla. Entonces aquí le decimos también que vamos a eliminar de la tabla backup usuario, donde el ID sea igual a new ID. Básicamente lo que estoy diciendo es que voy a eliminar en la tabla usuario también el mismo ID que yo estoy eliminando en mi tabla cliente. Y eso se va a ejecutar siempre y cuando se elimine ese registro de mi tabla cliente. O sea, después de que se elimine el registro de mi tabla cliente, también lo va a eliminar en mi registro ese registro en la tabla de backup usuario. Aquí en Before Delete también podemos, no sé, crear una validación de si lo que vamos a eliminar tiene un estado A o un estado B. Si está inactivo, pues no se puede eliminar. O si está activo, que tan solo se puede desactivar y luego ahí se eliminar. O cositas como esas, también podemos generar validaciones. Pero nuevamente pues les comento de que no es conveniente nosotros hacer la parte de lógica aquí, que la lógica básicamente utilizar condicionales. Cuando tú dices, listo, yo tengo que definir o primero validar si este dato es nulo, eso es una condicional porque yo tengo que primero verificar y luego hacer la acción. ¿Listo? Entonces ahí aplica, o todo eso que tengamos así decisiones, también llamadas decisiones, son de la parte de la lógica de la programación, o de la también llamada lógica de negocio. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué me tiene que hacer aquí para el trigger? La parte de trigger. Lo que me tienen que hacer es lo siguiente. Ir a una tablita, ir a una tabla cualquiera, darle aquí donde dice Alter Table, ¿listo? Y en la parte de triggers van a crear un trigger pues para una de esas acciones, ya sea para insertar, actualizar o eliminar. Después de que ustedes coloquen su código, por ejemplo acá, que en este caso fue el que dice que voy a insertar un dato en otra tabla, antes de que se inserte ese dato, lo que hago es ejecutar esa sentencia para que se ejecute este código. ¿Y cómo hago eso? Pues ejecutando una inserción de un dato. Si yo le digo algo de update, pues yo tengo que hacer una actualización por aquí, un update, para que se me ejecute esa acción, si no, no se va a ejecutar. O si elijo por aquí, por la parte de delete, yo tengo que hacer una eliminación de un dato para que se ejecute esa acción. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, chicos, lo que hay que hacer? Sí, señor. Listo, Juan. Excelente. Entonces, para crear un trigger, nuevamente, ingresamos a una tabla, Alter Table, en la parte de triggers, y aquí nos aparece un más, en la parte derechita de cada una de estas opciones. Damos clic en el más, y aquí dentro de Begin, dentro de EN, van a colocar su código, ya sea de inserción, o de actualización, o de eliminación. En este caso no se puede hacer como tal de consulta, ¿listo? No se puede utilizar el código de consulta. Se puede utilizar inserción, eliminación o actualización. Y esos códigos los podemos sacar por aquí, parándonos encima de una tabla, dándole Send to SQL Editor y dándole que nos cree la sentencia de inserción, de actualización o de eliminación. Voy por acá y me crea el código de la inserción. Yo voy y lo copio, lo pego por aquí en mi trigger y modifico los datos. Entonces, en los triggers, pues, yo tengo la opción de New. ¿Listo? New,
all.id. Cuando es una actualización, yo en vez de utilizar new, puedo utilizar new y puedo utilizar all. New para hacer referencia al dato que yo voy a actualizar. Recordemos que cuando nos vamos a actualizar algo, yo le tengo que enviar el nuevo dato, ¿verdad? Entonces, ese nuevo dato que yo le estoy enviando se va a colocar, por ejemplo, en new ID. Y en all ID, yo voy a poder acceder al dato que ya está registrado en mi tabla, en mi base de datos, ¿listo? O sea, el dato que hay allí y que yo quiero actualizar. Básicamente, de esa manera funciona lo que es new y all, ¿listo? New para hacer referencia al nuevo dato que yo voy a actualizar y all para hacer referencia al dato que ya tengo allí en mi tabla y que quiero actualizar. Eso pues también le podemos dar utilidad, por ejemplo, para guardar un registro que yo quiero pues saber si alguien actualizó su nombre. Entonces, en una tabla voy y guardo all.id para saber qué nombre tenía anteriormente mi usuario o cositas como esas también puedo hacer aquí. ¿Listo, chicos? Entonces, tienen que crear un trigger y ejecutarlo. Para la ejecución, pues obviamente si yo cogí algo aquí de insert, tengo que generar una inserción en esa tabla. Entonces aquí, inserción, genero pues, o inserto un dato. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy, inserto un dato y verifico como tal en la otra tabla o según lo que ustedes ya hayan colocado, que ese dato pues se haya creado o que se haya eliminado, ¿listo? Básicamente lo que me tienen que colocar allí es esta sentencia del trigger en el documento de Word. Entonces colocan aquí después de función, colocan trigger o disparador. Listo. Colocan el código y colocan el pantallazo de cuando ustedes están haciendo la verificación si el código se ejecutó. Si yo coloqué que se insertara un dato en backup usuario, pues voy y tomo ese pantallazo y lo pego acá. ¿Listo? Y de esta manera es lo que tenemos que hacer en ese apartado de trigger. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Tiene una pregunta. Sí, Juan. Para los triggers hay que crear una tabla nueva. No necesariamente. Pueden hacer el ejercicio en una tabla que ustedes tengan y después la eliminan. ¿Listo? O si quieren crear una tabla nueva, pues la realizan, no hay problema. Obviamente, pues no vamos a utilizar estos triggers en nuestros proyectos, o a menos que llegue a haber el caso que lo necesitemos, pues, obligatoriamente. ¿Listo? Pero creería que por el momento no. ¿Listo, Juan? Sí, señor, gracias. Listo, Juan. Entonces, pues, esto es lo que hemos visto al día de hoy, la creación de un procedimiento almacenado, la creación de una función y la creación de un disparador. Recordemos las diferencias. Las diferencias es que un procedimiento almacenado me puede devolver muchos datos, podemos hacer muchas acciones allí. ¿Listo? Podemos devolver tablas, podemos hacer inserciones, podemos hacer eliminaciones. Mientras que en una función, nosotros podemos hacer como tal la eliminación, la inserción de datos, pero no podemos hacer una consulta de una tabla completamente. Solo nos va a devolver un dato por una determinada fila, ¿listo? Yo tengo 1000 registros en una tabla, pues voy a tener tan solo, digamos, 1000 filas ahí para abajo en una columna, no va a tener más de una columna. ¿Listo, chicos? Entonces, a eso es lo que tenemos que tener en cuenta allí. Y un trigger, por otro lado, se ejecuta solo cuando yo hago una acción dentro de una tabla, ya sea pues una inserción, una actualización o una eliminación de un dato. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, José. Profe, ¿puedo utilizar las tablas que se crean, o sea, las tablas que se han creado con las bases de datos para hacer el disparador? Sí, no hay ningún problema. Como te digo, pues después de que la realices, después de que tomes la evidencia, pues la puedes eliminar. Pues no queremos como tal que más adelante tengamos por ahí problemillas. A propósito, quedé un poquito perdido de cómo hacerlo. Voy a volver a ver el video. Listo, vale, José, no hay problema. ¿Listo? Profe, si alguna cosa, entonces yo te digo y cuadramos en la tutoría porque me perdí un poquito en lo del trigger. Listo, vale, José, no hay problema. Tranquilo, igualmente, pues
o el día de hoy les genero como tal unos videos cortitos de cómo crear cada una de esos procedimientos, de esas herramientas, para que ustedes lo puedan hacer allí como tal en cada una de sus evidencias. ¿Listo? Con el fin de que pues, les sea mucho más fácil. Videos de unos 3 a 5 minutos. Y eso pues se gastan ustedes en crear ese procedimiento, esa función o ese trigger. ¿Listo? Listo, profe. Si de alguna forma no me sale, yo te aviso. Listo, José, no hay problema. ¿Vale? Entonces, chicos, pues hasta el momento, hasta aquí tienen dudas, preguntas, en lo cual les pueda colaborar. Profe, yo tengo una duda, pero no es de hoy, sino de la vez pasada, cuando se establecieron las relaciones de la base de datos, Listo, no hay las problema. relaciones entre tablas, cuando se relacionaba una llave primaria con una llave foránea y todo eso. Correcto. ¿Se acuerda que había unas reglas que, por ejemplo, decía que si se borraba, por decir algún producto, eh, se borrara también en la tabla pedidos? Correcto. ¿Sí? Esos eran los desencadenadores, ¿cómo era que llamaban esos dos? Pero esos se aplicaban eran las relaciones directamente, ¿no? Desencadenadores. ¿Sí? ¿Sí Si era no así? estoy mal, es algo como eso. Espérame, aquí quiero una relación. La relación entre tabla cliente y puede ser entre aquí TV el usuario ID. Ok. Vale. Espérame un momentito. Aquí crea relación entre pedido y ID pedido. Bueno, es que no tengo el índice. En este caso, voy a ir por la parte de estructura y voy a crear mi relación de acá. Estructura, vista, y a esto es lo que te hace referencia, ¿verdad? A esta parte de la propiedad de las restricciones. Sí. En este caso, ¿cuál es la duda que tienes en sí? ¿Y No, cómo nosotros podemos hacer esa eliminación? no, digamos que ahí la idea era que si se eliminaba en uno, se eliminara en la otra, ¿cierto? Correcto. Pero ahí también ese restrict es que impida la eliminación. El restrict, correcto, impide la eliminación como tal. Que si existe ese dato ya en otra tabla que esté relacionada, entonces no nos lo deja borrar en la primera, ¿sí? Correcto. Si existe el dato en mi tabla cliente y yo eliminarlo, y en mi tabla, por ejemplo, en la que yo estoy relacionando acá, por ejemplo, puede ser, espérame, una hacemos el ejercicio. Aquí prueba, tabla, pedido, producto, no, era producto, cliente, pedido, pedido. ID compra, factura. Producto, no, ID producto, no. Acá, TBL cliente, TBL pedido. No, aquí no aparece. Voy a hacerlo aquí rapidito. Espera un momentico, Carlos. TBL pedido producto. Voy a colocar esto como índice. Índice. Este también como índice. Por aquí en la tabla producto tengo pedido. Tiene una columna llamada TBL ID usuario como índice también. Y voy a crear mi relación por aquí. Más rápido. Crear relación TBL cliente con TBL ID usuario. Entonces aquí le coloco, por ejemplo, restrict. Vamos a hacer la opción de restrict. Entonces, en mi tabla cliente yo tengo unos clientes, ¿listo? Y en mi tabla pedido, si yo llego a tener algo en mi tabla pedido, vamos a hacer aquí el ejercicio. Si yo creo algo en mi tabla pedido, le coloco el ID de compra 1 y le voy a decir que tengo aquí a Mauricio. Mauricio fue el de esta compra. La factura 222, le voy a continuar. Si yo trato de eliminar al usuario Mauricio, que fue el que elegí ahorita, voy aquí a cliente, no me debería dejarlo borrar. Mauricio, ok. Vemos que me aparece un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que voy a restringir la eliminación
de un padre como tal que esté relacionado pues en la otra tabla. En la otra tabla existe como tal ese que es identificador único, el ID, el 11 existe en la otra tabla, por lo cual no me deja eliminarla en esta. Primero tendría que yo eliminar en la tabla producto, en la tabla pedido, perdón, ese dato que tengo mi usuario 11, que es básicamente, aquí dice Mauricio, si le colocamos encima, nos dice Mauricio. Si yo elimino este dato, ya voy a poder eliminar a Mauricio. ¿Listo? Y a eso es lo que tenemos allí como restringido, que no podemos eliminar o actualizar si yo tengo en la otra tabla donde está relacionada ese dato. Si yo le coloco en cascada, debería dejarme eliminar esos dos datos. En este caso, por aquí tengo... Pero eso siempre va en una sola dirección, profe. O puede ir hacia los dos lados de la relación. Es decir, en una dirección. ok. En la que, o sea, donde está el padre, básicamente es donde está la restricción, o se genera la restricción. En este caso, donde se genera más o menos como tal lo que es la relación, es donde se genera, no. Donde está el padre, en este caso que es aquí cliente, es donde se genera la restricción. En este caso, mi relación está aquí en TBL pedido. Estructura vista, y aquí veo mi relación. Que la columna TBL ID usuario va a tener lo que hay en la columna ID de la tabla cliente. Yo le tengo acá restrict. Si yo le coloco un cascada, vamos a ver cómo es el funcionamiento. Yo le coloco aquí insertar, inserto un dato 1. Voy a decir, en este caso va a ser Pablo, el responsable de esta factura. Le voy a dar continuar. Y si yo intento por aquí eliminar a Pablo, me debería eliminar esto que yo tengo allí. Miremos, se ejecutó correctamente la consulta y si voy aquí a pedido, ya no aparece esa factura. ¿Por qué? Porque le dije que se eliminara en cascada. Si yo elimino un padre, se eliminan los hijos. Básicamente es lo que funciona. Así es como funciona. Si elimino el dato padre, se eliminan los datos hijos. Ok. ¿Listo? Aquí tenemos... O sea, la restricción va hacia la llave foránea. ¿Sí? Correcto. O sea, ¿sí? Es decir, yo tengo la llave principal que está en mi tabla, en este caso, usuario, ¿sí? Más que todo se genera es como la llave principal. O sea, si yo le coloco aquí restringido, vemos que no me deja eliminar la llave principal. Ajá. ¿Por qué? Porque yo tengo un dato en mi llave, en mi tabla donde está mi llave foránea. Si yo le coloco aquí update restringido, yo en mi tabla principal no voy a poder como tal editar ese dato. Si yo aquí en cascada le coloco, en update le coloco a cascada, en mi tabla principal, o sea, en mi llave primaria, lo voy a poder eliminar. Básicamente, esas restricciones se dan como tal la llave primaria. Si ya la llave primaria como tal la elimino, que se elimine en cascada. Si la trato de eliminar, que no deje de eliminarla, porque yo tengo un dato aquí en mi otra tabla. Que si voy a actualizar, que si se actualice en cascada, puede ser. ¿Listo? En este caso, lo que más habitualmente se suele utilizar es cuando se elimina restringido. O sea, que si va a eliminar un dato que tiene datos hijos, que no se elimine, porque vamos a perder información ahí valiosa o cositas como esas. Pero que si usted va a actualizar, por ejemplo, el padre o ese dato padre, que sí se deje actualizar. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener un seguimiento de él, digamos, ahí todavía en la base de datos. Algo parecido. ¿Me hago entender, Carlos? Sí, profe, muchas gracias. Listo, Carlos. Entonces ahí va la pequeña explicación. Cascada para que se elimine desde el padre hacia el hijo. Restringido para que no se pueda eliminar el padre si tiene datos hijos. No acción, básicamente no hacer nada si elimino en uno, que en la otra pues no se vaya a eliminar. Yo tengo que eliminar las dos en este caso, hacer la sentencia para eliminar las dos tablas de uno. Set null, la verdad no me acuerdo qué es lo que se realiza. ¿Listo? Sí, José, ¿tienes una preguntita? No, profe, creo que se me quedó la mano. Listo. Listo, José, vale, muchísimas gracias. Entonces, creía que eso ha sido todo por el día de hoy.
Si son diferentes tablas, bueno, Harold ya se fue. Bueno, eso fue a las 10:56, mal. No alcancé a leer. Entonces, chicos, espero tengan una muy buena mañana, que terminen de pasar un buen día. Y esta grabación, pues, nuevamente se las enviaré ahorita a lo que me llegue el correo. Igualmente, la grabación del día de ayer se las envié al grupo. Por otro lado, pues, voy a hacer unos videitos ahorita para hacer como tal o explicar la creación fácilmente de un procedimiento almacenado, la creación de una función y de un trigger. ¿Listo? Así como, pues, le envié el videito de la instalación de SAM. ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. Profe, Profe, gracias. Listo, con gusto, Carlos y José. profe, cualquier cosa, Gracias, ingeniero. Con gusto, bueno. las funciones, digo que no pueda hacerlo del trigger, yo te escribo el lunes en la tarde y cuadramos alguna tutoría. Listo, José, no hay ningún problema, tranquilo. Ok, ¿Vale? listo, profe, gracias. Vale, José. Entonces, muy buena tarde para todos. Voy a tener la grabación y la subo apenas me llegue el correo.